este estudio tiene como distintas redes de colaboración y eso también lo vuelve bastante interesante, porque por un lado hay una red argentina que está trabajando fuertemente, que cubre distintos territorios, Chubut, Río Negro con especial inserción en la región andina, Mendoza, Salta, Buenos Aires tomando distintas zonas, región octava, Tandil y el partido de San Martín. Y este año se han sumado también desde Corrientes y desde Córdoba. Entonces es una red abierta en la que distintos territorios se van sumando en forma voluntaria porque les interesa ser parte de este estudio que vuelvo a decir, tiene el sentido de poder visibilizar y poder contar con la construcción de datos que permitan implementar prácticas y políticas de cuidado a quienes están trabajando en salud. Por otro lado, como Red Argentina, nosotros somos parte de una red internacional, porque como les comentaba al principio, el estudio nace de una propuesta de Rubén Alvarado, que es un psiquiatra de la Escuela de Salud Pública de Chile, con quien veníamos trabajando en otros proyectos, y a partir de la colaboración de él con algunas personas que están haciendo doctorado en la Universidad de Columbia, me dio que algo que empezó como un estudio propuesto para América Latina, en este momento está en los 5 continentes y en 32 países. Con lo cual nosotros vamos mirando lo que pasa a nivel país, lo que pasa en cada uno de los territorios que componen esta red de colaboración, pero también hemos empezado a trabajar en los últimos meses en mirar nuestros datos en función de lo que pasa en otros territorios, en cuestiones que tienen en común y en ciertas particularidades que nos hacen pensar, bueno, a partir de los contextos y de lo que va sucediendo con la gestión de la pandemia y con cuestiones previas a la pandemia en cada uno de estos territorios. Así que un poco la idea de hoy es poder compartir los datos que corresponden. Este estudio es un estudio que es una encuesta que se toma en 4 cortes. Inicialmente se pensó tomar con una línea de base y a los 4 meses, a los 8 y a los 12, pero bueno, como en el medio fueron pasando un montón de cuestiones que todos sabemos, se dilató el tiempo entre la primera y la segunda encuesta, sobre todo porque antes de armar la segunda encuesta reformulamos algunas cuestiones que tenían que ver con todo lo que iba pasando en tiempo real en la cuestión de la pandemia, que realmente superó alguna de las expectativas. Entonces tomamos a nivel país, en Argentina, entre fin de junio y diciembre del año pasado, digamos, estuvo abierta la primera encuesta que se cerró en diciembre, y los datos que vamos a trabajar ahora tienen que ver con esa primera encuesta. Y nosotros en este momento estamos tomando la segunda encuesta, que para algunas personas es segunda encuesta y en algunos territorios es la primera vez que la tomamos por esto que les comentaba, que se va abriendo a nuevos equipos que quieren participar. Así que bueno, yo por mi parte vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes y el acompañamiento, y le cedo la posta a mi compañero Rodrigo, que va a ser quien va a compartir ya más en detalle los resultados de este primer corte en la encuesta. Rodri, ¿estás por ahí? Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, voy a proyectar la pantalla. Confírmenme si la pueden ver. Ahí se ve Rodri. Bueno, buenísimo. Bueno, como Marcela presentó, este proyecto de investigación se centra en el impacto de la pandemia COVID-19 en la salud mental de las personas trabajadoras del sistema de salud, pero no es la única investigación que estamos llevando a cabo, eh, porque realizamos dos adaptaciones sobre este estudio internacional multicéntrico. También lo hemos adaptado a trabajadores de servicios esenciales y población en situación de vulnerabilidad en la provincia de Chubut, y después en Argentina en cooperativas de cuidados. El estudio internacional multicéntrico del que deriva la investigación tiene 3 objetivos principales, que es precisamente describir los factores protectores y estresores, estimar el impacto del COVID en la salud mental
y también analizar la forma de la organización de los servicios de salud. Centrándonos en la primera encuesta que hemos tomado, la línea de base, la que ya está cerrada, participaron 1.038 personas en Argentina, quienes representan el 3,5% de la muestra internacional. Considerando que hay 32 países, es un porcentaje esperable de participación. Y en cuanto a la composición de la muestra, el principal porcentaje de personas que participaron, obviamente como se espera, es en medicina, enfermería, pero también se tomó la encuesta a personal administrativo y otros tipos de trabajadores que son parte del sistema sanitario, pero normalmente no suelen ser asociados al mismo. Como por ejemplo el personal de limpieza que atiende los centros de salud, de mantenimiento, los auxiliares, técnicos de laboratorio. Todos ellos, en un porcentaje menor, están todos comprendidos en ese 38% que se indica. Y la muestra está conformada principalmente sobre 4 provincias, que es donde se realizó el estudio: Mendoza, Río Negro, Buenos Aires y Chubut. Ya centrándonos en los resultados, algunas de las características que hemos podido ver son respecto a las condiciones laborales. Entre ello, podemos decir que, por ejemplo, casi el 50% de las personas cambiaron de equipo o de funciones asignadas, que también casi la mitad trabajó con algún tipo de modalidad virtual, pero acá hay que hacer una salvedad. Normalmente las personas trabajan en el lugar habitual y también con teletrabajo. Los que solamente pasaron a trabajar en condiciones de teletrabajo fueron un 8% de las personas encuestadas. También de estas personas, el 18% refiere a estar realizando alguna instancia de formación profesional de posgrado, como por ejemplo becarios o residentes. Y un detalle que nos parece relevante es la confianza que sienten las personas en la institución en la que trabajan. Acá podemos ver que casi un 45% de personas tienen confianza suficiente en el lugar de trabajo, que esto después vamos a ver más adelante también constituye un factor de protección. Centrándonos específicamente en los elementos y equipos de protección, el 47% considera que sí son suficientes los elementos con los que cuentan, por ejemplo, mascarillas, barbijo, alcohol en gel, camisolines, batas desechables, guantes, otros equipos de protección. Lo que es un dato interesante es que, acá no está puesto, pero se los comento, que más del 75% dice que estos equipos de protección personal fueron entregados por la institución en la que trabajan, pero también se puede leer por la negativa, donde habría un porcentaje importante de personas trabajadoras que no han recibido los insumos necesarios de protección, siendo que trabajan en el sistema sanitario, y representan casi un 25%. También otro elemento importante es la formación recibida, que en este caso sí, el 73% respondió que recibió formación para protegerse, directrices de cómo proceder en la situación del COVID. Consideremos que esta es una situación de total novedad y las personas, cuando empezó la pandemia, no tenían todavía nociones claras de cómo proceder en su lugar de trabajo, en sus tareas habituales. Respecto a los miedos y preocupaciones, un detalle importante que se observó es que las personas tendrían más miedo de contagiar a sus seres queridos que la preocupación de contagiarse a sí mismos. Uno puede observar en estos gráficos de torta cómo más del 85% tienen muchísimo miedo de contagiar a sus seres queridos, y estos porcentajes disminuyen
casi al 60% de la preocupación de contagiarse a ellos mismos. En cuanto al malestar psicológico, el 43% de las personas se sintieron estigmatizadas o discriminadas en algún momento de la pandemia por razones relativas al COVID-19. Y entre los detalles que nos parecieron significativos mencionar es el consumo diferenciado de sustancias según el género. Porque cuando analizamos la muestra con perspectiva de género, se observó que las mujeres tendrían un consumo invisibilizado de sustancias, es decir, que consumen mayor cantidad de sedantes o pastillas para dormir que los varones, siendo que estos últimos tienen un mayor aumento también en el consumo habitual y el consumo que aumentó en pandemia respecto al alcohol, que es una sustancia de uso social, entre comillas, bien visto. Es algo que se puede reflexionar hacia el final del conversatorio. Y en cuanto a algunos indicadores de morbilidad psicológica, por ejemplo, el 38% de las personas indicaron sentir, por ejemplo, enlentecimiento, ya sea del habla o de sus movimientos. Manifestaron, por ejemplo, también dificultades para concentrarse en un 56%, y el 68% incluso indicó dificultades para dormir. Nosotros evaluamos un test que mide la intensidad de los síntomas de depresión, el PHQ-9. Este test, hay que hacer la aclaración de que no debe ser considerado como de diagnóstico, no estamos etiquetando a nadie, pero sí sirve para hacer un screening o tener una visión general del sufrimiento mental al que están expuestas las personas del sistema sanitario. En este sentido, se observó que la puntuación del PHQ, que va de 0 a 27, en promedio en Argentina es de 6,82, y se considera importante este valor porque el punto de corte para considerar que empezaría a haber alguna sintomatología es de 5 puntos. Hasta 5 puntos se considera que no tendría síntomas la persona, y a partir de 5 sí ya tendría algún grado de depresión, siempre recordando que esto es un screening y un diagnóstico. Y cuando nos centramos en ya la intensidad propiamente, el 23% tiene intensidad leve, el 21% moderada, y casi el 10% de las personas tienen intensidad grave. Y esto sí es importante destacar porque cuando se preguntó si las personas tenían antes de la pandemia algún diagnóstico de salud mental, un porcentaje significativamente menor dijo que sí, incluso del 2% que tenían un diagnóstico previo. Por lo tanto, aquí estaríamos observando de una forma, entre comillas, cuantificable, que realmente el trabajador de la salud tuvo un impacto concreto en la salud mental. Y esto se acentúa incluso cuando se lo analiza en función del género, quienes son ellas las que tuvieron un mayor impacto, no solamente porque la puntuación promedio en las mujeres es mayor, sino que también presentan mayor cantidad de casos graves respecto a los hombres, que es la gráfica que estamos viendo a la derecha. El ancho de la gráfica representa mayor cantidad de personas en esa puntuación. Pueden ver cómo la mayoría de los varones incluso estarían por debajo del umbral de 5 puntos que se considera como sin síntomas. Ese es otro punto a tener en cuenta para la reflexión posterior. Cuando se preguntó respecto a las necesidades y la asistencia recibida, el 45% de las personas indicaron que necesitaron en algún momento apoyo psicológico. Este porcentaje es independientemente de haberlo recibido o no. Cuando se preguntó si efectivamente lo recibieron, el 52% de este 45% dijo que efectivamente recibió asistencia. Y cuando se preguntó por la modalidad, tanto presencial o virtual, quienes recibieron independientemente de la modalidad
es decir, virtual o presencial, se mostraron muy satisfechos por la atención recibida, por lo que la modalidad no sería un impedimento para recibir asistencia, sino que lo importante es recibir algún tipo de asistencia. También respecto a las necesidades de cuidado de personas a cargo, por ejemplo, menores, mayores o personas con discapacidad, sí se ha visto que eh, sobre todo las mujeres indicaron haber necesitado asistencia, por ejemplo, en el cuidado de menores, un 21% contra un 11% de varones que lo solicitó, es casi el doble. Eh, y, y lo mismo sucede cuando es asistencia a personas mayores. Si bien acá la necesidad de asistencia es similar para varones y mujeres, cuando efectivamente tienen que recibir la asistencia, la diferencia duplica en que las mujeres suelen recibir más asistencia en el doble de porcentaje que los varones. Esto para indicar cómo es en la mujer quien recae sobre todo la carga social de las tareas de cuidado, que se suman obviamente a la sobrecarga laboral. Cuando nosotros estuvimos analizando cuáles podrían ser algunos de los factores protectores, encontramos dos categorías que pueden ser trabajables. Una es en el lugar de trabajo, en esto que, por ejemplo, los elementos de protección con los que cuentan, o la confianza en la institución, o también en la formación y el entrenamiento. Pero el dato más importante que nos interesa destacar es cuando se preguntó la confianza en la red de apoyo entre colegas, es decir, cuánto confía una persona en las personas con quienes trabaja. Y en este caso sí se observó una correlación significativa negativa entre la puntuación del PHQ-9, ¿se acuerdan que a mayor puntuación más sintomatología de depresión podría estar asociada? Y el resultado fue que a mayor confianza, menor era la puntuación que presentaban las personas, que es lo que se representa también en la gráfica de la derecha. Por otra parte, siguiendo con las redes de apoyo, se detectó que esta correlación negativa también se daba con los seres queridos, incluso de una manera mucho más fuerte que con la red de compañeros y compañeras de trabajo, en donde el grado de apoyo que siente la persona respecto a sus redes significativas personales, ya sean familiares o amigos, es decir, redes de apoyo en general, a mayor sensación de apoyo es menor la correlación con la puntuación del PHQ-9. Entonces, estos son dos elementos que pueden ser reforzados, tanto la red de trabajo como la red de seres queridos. Un poco para sintetizar lo visto y ya para dar pie al conversatorio y que circule la palabra, cuando se piensan estrategias para pensar programas de cuidado a personas trabajadoras del sector de la salud, habría que poner énfasis en tres elementos. Sí, obviamente, contar espacios de formación y capacitación adecuados, y después trabajar, por un lado, la confianza en el trabajo, en el equipo de trabajo y en la institución, y en la red afectiva y vincular. Si están interesados en profundizar estos datos, pueden acceder al informe que ya está publicado en la página web, y ahora estamos prontamente también a publicar el segundo informe, que es donde se profundizan las diferencias de género, y bajo esta mirada se extraen otras conclusiones también sumamente interesantes. Dejo de compartir y bueno, doy pie a que podamos reflexionar entre todos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Gabriel Sendra de la red de Mendoza, parte del RACIC. Y bueno, habíamos comenzado un poco con el resto del equipo, plantear algunas preguntas, digo, para que esto tenga dinámica de conversatorio con respecto a las percepciones suyas, con respecto a los efectos de la pandemia en la salud mental de los trabajadores. Nosotros hicimos toda una investigación que sigue en curso y tenemos ciertas conclusiones en base a lo que hemos podido analizar, pero suponemos que hay
otros diagnósticos también, hay otras miradas sobre cómo ha impactado, digamos, esta situación de pandemia en la salud mental, justamente de los trabajadores, por un lado. Nos gustaría que nos comenten sus propias percepciones, basadas en experiencias, basadas en lo que han podido ver. Y por otro lado también nos interesaría, así como nosotros hemos encontrado algunos factores protectores, como son estadísticamente, digamos, el tema de la familia y el tema de los equipos de trabajo, los grupos de trabajo, que las hemos visto, digamos, que correlacionaban negativamente sobre PHQ, es decir, que disminuían los factores de estrés y disminuían los factores de ansiedad. Por eso es la forma, digamos, de alguna manera, por así decirlo, empírica de demostrar que funcionaban como protección de salud mental. Nos gustaría que ustedes también nos comenten qué otras prácticas o qué otros sistemas han podido ver que se hayan armado en torno a los trabajadores de salud mental que han funcionado como protección de esa salud mental. Por eso digo un poco que nos cuenten sus propias experiencias de diagnóstico de esa salud mental y de, a su vez, de formas de trabajar para fortalecer y proteger la salud mental. Si alguien quiere comentar algo, puede abrir. Ahí, Matías. Bien. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Hola Matías, Hola, sí, te tardes. escuchamos. Soy Guillermo, lo que pasa es que estoy en la computadora de mi hijo, que se llama Matías. Soy Guillermo Cabela. En realidad, como soy bastante troglodita con estas cosas, estas MIT y todo, me ayudó Matías y aparece el nombre de él, pero Matías sí es mi hijo, yo soy Guillermo, pero bueno, está todo bien igual. Yo soy médico psiquiatra y legista y trabajo en la parte de medicina laboral de la Universidad de Río Negro, acá en Viedma. Escuchándolo a Gabriel, esto que planteaba lo que pide la gente, lo que se hace para proteger a los trabajadores en el tema de la pandemia, yo vi mucha necesidad de los agentes sanitarios. Acá en Viedma, la gente que está aislada, bueno, imagino que en todos los lugares, pero bueno, hablo de la ciudad donde yo vivo, los agentes sanitarios son los encargados de ir a controlar a la gente que está en aislamiento por contacto estrecho y también a la gente que está con COVID positivo en sus domicilios. Y yo estuvimos aislados en el Hospital Sati de Viedma, con lo cual estuve en contacto estrecho con un COVID positivo y ella estuvo aislada, nosotros estuvimos también con ella, aislada con ella, y vinieron los agentes sanitarios y bueno, tuvimos una charla cuando le vinieron a dar alta, de que ellos necesitaban mucho el trabajo, de que estaban muy agotados, no solamente físicamente, sino mentalmente. Y cuando les propuse el hecho de de juntarnos y charlar de lo que a ellos les pasaba, porque bueno, veía muchas cosas impactantes desde lo social, ¿no? La falta de alimentación, de la gente que no puede salir a trabajar, de que el aislamiento generalmente. Ya ese hecho, que vinieron a casa a controlarnos y darnos el alta epidemiológica, como un alivio. Y yo eso lo transmití, porque yo trabajo en la médico Vitor, y lo transmití para que desde el hospital, porque el Servicio de Salud Mental del Hospital Sati está trabajando muy bien en eso, que es muy importante la contención, digamos, sentir que hay otra persona o hay alguien que se preocupa no solamente desde la palabra, sino del cuerpo. La primera charla me quedé pensando en eso, ¿no? El hecho de que la persona necesita ayuda, un 55% y un 52% la recibió. Y después cuando me fui a vacunar, me encontré con ese agente sanitario y me agradeció porque armaron dos grupos de agentes sanitarios, desde el hospital, yo intervine, pero lo armaron, y ella dice que les sirvió mucho porque pudieron mejorar mucho su vínculo entre ellos, porque había muchos problemas también hasta de cansancio entre ellos y discusiones, y el llegar a su casa más aliviados y no preocupados por la enfermedad, por enfermar a los suyos y por sentirse agobiados de lo psíquico, ¿no? Me parece que eso es la clave, ¿no? El hecho de que sientan que hay un equipo que respalda y que está a disposición, tomarlo como una ayuda importante. Creo que eso a mí me marcó teniendo en cuenta lo que ustedes comentaron recién, tanto la primera como lo que planteó Gabriel recién en la charla, ¿no? Gracias, Guillermo. Yo soy Mirta Elvira del equipo de Bariloche. Trabajamos en Bariloche con la Universidad de Río Negro y en la red de cuidados. Y lo que estás diciendo, Guillermo, viene a acentuar el tema de la red, la figura de apoyo al trabajador, tanto en la red familiar, en la red de equipo con el que trabaja, en la red de la institución y en la comunidad. O sea, es justamente esa palabra, ¿no? El apoyo, la escucha y
tenerlos en cuenta. Por eso lo abordamos de diferentes lugares, ¿no? Bueno, el apoyo psicológico, el apoyo en el equipo, y también un poco el sentido de este estudio es qué mejoras puede haber a nivel intrapolítico o sea, micro y macro, digamos, ¿no? Dentro de lo que es la institución y a nivel político, qué cosas se pueden llegar a mejorar. Porque son significativos los datos, ¿no? Nos gustaría que el resto también de las compañeras y los compañeros pudieran pedir la palabra y contar cómo lo ven al interior de su localidad, de su comunidad, ¿no? Celina levantó la mano, ¿puede ser? Sí, hola, buenas tardes. Estoy sin cámara porque no tengo buena conexión de internet. Yo soy Celina, psicóloga del Servicio de Salud Mental Comunitaria del Hospital de Catriel. Justamente nosotros en septiembre, principios de octubre, es donde empezó a aumentar la curva en la localidad, y ahí varios compañeros y compañeras empezaron a manifestar como cierta ansiedad, y desde el equipo de gestión del hospital se nos solicitó si se podía pensar algún abordaje o habilitar algún espacio desde el servicio de salud mental. Si bien cuando comenzó la pandemia brindamos ciertas herramientas para psicoeducativas sobre las emociones. Disculpen, me tocaron timbre justo. Pudimos concretar otro espacio más grupal a través de la modalidad virtual con otra compañera psicóloga y un psicólogo social que se sumó a Honorem en el equipo. Y había mucha resistencia, tuvimos que hacer como una convocatoria individual con cada compañera y compañero, porque aparecía esta cuestión de que yo no necesito terapia. Entonces, bueno, planteando el dispositivo grupal como una manera de poder, digamos, elaborar herramientas en red, lo que estaban conversando recién. Y bueno, de la mayoría de la participación que tuvimos fue de mujeres, la mayoría, y todas enfermeras. Del equipo médico no hubo ninguna participación, se sumaron al primer encuentro y después no continuaron. Pero bueno, es un desafío, y creo que los aportes de su investigación yo los encontré en el Congreso argentino que se dio, y ahí pudimos pensar también desde ahí el dispositivo. Un poco, Celina, también lo que comentás viene a acentuar que este estudio no es para psicopatologizar la figura del trabajador. No estamos hablando de patología, sino de acompañamiento, ni siquiera de una terapia, ¿no? El trabajo grupal de escucha y de sostén de equipo. Sabemos que en situaciones de catástrofe, desastres, digamos, la posibilidad de la escucha genera un bienestar en las personas y baja el nivel de estrés. Y la pandemia no es una catástrofe que comienza y termina, sino que estamos durante el proceso de pandemia viviendo esta situación de estrés prolongado. Entonces, cuando uno ofrece un tipo de ayuda, siempre tratando de evitar psicopatologizar y no hablar ni ni de diagnóstico ni de trastorno, sino de un malestar que genera un estrés que produce algunas otras cuestiones como, bueno, lo que vimos, ¿no? Insomnio, falta de concentración, en algún momento también algunos niveles de ansiedad de consumo. Pero es importante diferenciar eso, porque si no pasa que los trabajadores dicen yo no necesito terapia, ¿no? Y en realidad no es la terapia el punto acá, ¿no? Sino contar con ese espacio, que en otras localidades seguramente lo deben estar viviendo. Y por ahí Silvina, levantaste la mano. ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé si me escucho bien porque no tengo micrófono. Te escuchamos. Excelente, bueno, gracias. Bueno, yo soy Silvina Moreno, soy de Mendoza. El año pasado escuchamos, si no me equivoco, al equipo de Gabriel Sendra de acá de Mendoza en una reunión que se hizo con epidemiología, donde presentaron resultados parciales de esta investigación en la provincia.
y donde planteaban justamente esto que estaba sucediendo. Yo actualmente trabajo en la Dirección de Salud Mental de la provincia. En ese momento trabajaba para otras instituciones, digamos, soy psicóloga, soy bombero voluntario y me especializo en emergencias. Entonces trabajamos en la prevención y en el autocuidado emocional en trabajadores de primera respuesta, y en ese momento, desde la Comisión de Intervención en Crisis del Colegio de Psicólogos y en conjunto con Ministerio de Salud de la provincia, con Dirección de Salud Mental de la provincia y con la red PAE Argentina, que es la red de primeros auxilios emocionales, trabajamos con el personal de salud justamente en la implementación de un sistema que se llama sistema de goteo, que está diseñado por la red PAE Argentina, que lo que hace es poder arrimar a personal de salud, a profesionales de salud, herramientas de cuidado emocional. Y estas herramientas van llegando de manera por privado, en su celular, digamos, no es un grupo de WhatsApp ni nada por el estilo, sino que una vez cada 3 días reciben una herramienta de autocuidado con su explicación en su teléfono por privado, y tienen la posibilidad de interactuar con el referente que les envía esta información para poder aprender a implementarla, desarrollarla, etc. Este fue un trabajo que se pensó porque justamente nos encontramos con lo que decía, con lo que plantea Celina, ¿no? Nos encontrábamos con esto de que el personal de salud, los equipos de salud mental estaban disponibles en su institución, brindando estos espacios, pero nos decían, el personal de salud no se acerca, no vienen, no consultan, no demandan, nosotros estamos a disposición y no recibimos consultas, ¿no? Entonces, se coordinó la implementación de este sistema y llegamos de manera directa, y siempre hacemos esta diferencia porque llegamos de manera directa a celulares individuales y personales de profesionales de salud, de 1.008 profesionales de salud de la provincia, de diferentes instituciones y diferentes hospitales, centros de salud, etc. Las devoluciones fueron muy buenas, y sí lo que yo percibo personalmente en la actualidad es que las condiciones laborales justamente son como un punto fundamental al que hoy tenemos que apuntar, ¿no? A que las condiciones laborales puedan permitir y de alguna manera avalen y acompañen esto de cuidarnos emocionalmente, que puede estar incluido entre las políticas de trabajo y entre las políticas de los horarios definidos para sus guardias, los espacios que puedan tener disponibles durante su tiempo de trabajo, porque también hemos escuchado mucho el hecho de que actualmente no quieren, el personal de salud sale de su horario de trabajo y no quiere destinar tiempo a ninguna otra cosa que esté relacionada con esto, ¿no? Entonces, no quieren destinar tiempo a capacitarse fuera de su horario de trabajo, quieren destinar el tiempo a algo que esté desconectado de esta situación, ¿no? Entonces, yo venía pensando realmente qué importante hoy poder empezar a buscar la manera de que institucionalmente se pueda garantizar de alguna forma que el profesional tenga acceso a las herramientas de prevención y de cuidado emocional en una situación de niveles de estrés tan altos como el que se está viviendo. Y esto que comentaban entre Celina y Mirta de no patologizar es una, digamos, de las bases fundamentales del trabajo en emergencia. Nosotros hablamos de reacciones normales ante situaciones anormales, ¿no? Son reacciones esperables ante una situación de tantos niveles de estrés y de tan altos niveles de estrés y de tanta intensidad como las que se viven. Silvina, ¿y nos podés compartir alguna herramienta de cuidado emocional, de esas que ustedes van mandando así por goteo, como mencionaste? Sí, las herramientas, hay muchas de las herramientas que pueden encontrar en las redes. Si buscan Red PAE o Alicia Galfazó, que es la coordinadora de la Red PAE Argentina, van a encontrar variadas herramientas para trabajo en emergencias que son aplicables a esto. Nosotros trabajamos principalmente con ejercicio de respiración para lograr la calma, ejercicio de respiración con cambio de foto, se le llama, que es un ejercicio de respiración que, como les decía, lo que hace es lograr la calma en la persona y además generar una imagen agradable que me genere emociones agradables, partiendo de la base de que, de acuerdo a la imagen mental que está presente, es la emoción
que se genera en consecuencia, ¿no? Entonces, principalmente son herramientas, digamos, independientes que se combinan en un plan de manejo de estrés y que cada profesional pueda diseñar su plan de manejo de estrés adaptado a su situación actual. Entonces acá trabajamos una rutina saludable respecto a alimentación, poder establecer horarios estimativos para poder ordenar el día, el poder hacer un ejercicio que se llama caminata atenta, que es un ejercicio durante 10 minutos que lo que genera es que el cerebro pueda bajar un cambio y descansar y reponerse durante 10 minutos al día. Armado de agenda diaria en la mañana y en la noche, poder repasar los momentos más agradables del día, una actividad social una vez por semana, una actividad placentera una vez por semana, ir buscando, digamos, la manera de armar su rutina en pos de ir gestionando el estrés que genera esta situación. Y además otras herramientas específicas para, por ejemplo, días de guardia que habían sido muy pesados. Entonces, una técnica de limpieza de sentidos que se llama reencuadre emocional, herramientas para trabajar los miedos, herramientas para salir de la inercia que genera el día a día y lo que vamos viviendo. Entonces, una técnica que se llama 3x3, bueno, son diferentes técnicas que han sido diseñadas, que vienen siendo trabajadas desde hace años, desde esta red que está especializada en emergencias, pensando en el cuidado del profesional de emergencia, y que pudimos de alguna manera trasladarlo y compartirlo también con el personal de salud. Gracias, Silvina. Ahí Silvina, perdón, Marcelo. perdón, Sí. te hago unas consultas, Silvina. Al sistema de goteo, a estas herramientas, ¿accedían también trabajadores de la salud que no sean profesionales? ¿Pudieron acceder a ellos? Sí, por supuesto. De hecho, esta es una herramienta que la red la brinda en situaciones de emergencia de manera gratuita, ¿sí? Entonces, lo que tenían que hacer era ellos se fueron buscando referentes en cada institución, que eran los que armaban las listas de quienes querían anotarse, inscribirse en su institución en este sistema y recibirlo, ¿sí? Con condiciones como que podías darte de baja en el momento en que quisieras, cuando quisieras dejar de recibirlo, dejabas de recibirlo, y que el trato era personalizado entre quien lo recibía y la persona que lo enviaba, que era alguien de su institución. Y este referente de su institución tenía el contacto directo con personal de la red, que era quienes coordinábamos y gestionábamos la herramienta que se brindaba, ¿no? Entonces, lo podían recibir todas las personas que formaran parte de la institución que se había inscrito para participar, digamos. Y te hago otra pregunta, perdón, que pasa que es un poco de curiosidad cómo funciona. Después, Gaby. Bien, era esto que hablabas un poco de que fue buena recepción de la herramienta, porque viste, nosotros en la investigación un poco lo que veíamos era que si bien muchos trabajadores de salud no estaban recibiendo por diferentes motivos asistencia psicológica, los que la recibían la valoraban muy bien, era muy bien valorada esa asistencia psicológica. Sí. Básicamente la respuesta en la pregunta era que les había dado muchísimo. Entonces, era un poco para que ampliaras esa parte de cómo había sido recibido particularmente esta herramienta y qué otras cosas, qué inquietudes habías visto por el lado de los trabajadores cuando ustedes le dan esta herramienta. Sí, la verdad es que la recepción fue muy buena y que hubo además mucho agradecimiento y muchas devoluciones de qué sencillas eran, qué fáciles de aplicar y qué efectivas para lo que ellos necesitaban en ese momento. El sentirse acompañados también fue algo que se resonó mucho, y también el sentir que había alguien del otro lado que estaba pensando en cómo acompañar este proceso, ¿no? Esto que estaban viviendo. Eso fue de las mayores devoluciones que recibimos. Y sí, cuánto lo necesitaban. Y incluso consultas por sus compañeros, nos enviaban consultas por compañeros de situaciones que estaban atravesando, de algunos que no se habían querido inscribir, pero que ellos se preocupaban por cómo estaban. Se establecieron algunos contactos individuales, de hecho, porque cuando la situación lo ameritaba, podíamos intervenir individualmente con la autorización de la persona, por supuesto. Y fueron estas las mayores devoluciones que tuvimos. Bien, gracias. De nada. Silvina, la verdad que muy buen aporte. Ahí Marcela compartió un link, por si ustedes no están viendo el chat, para que lo puedan tener. Y un poco comentarles también que en el equipo hablamos de todas de todos estos resultados, y un poco lo que decía Silvina de esas herramientas. Yo te pregunté
porque una de las cuestiones que también discutimos bastante es que no solo hay que pensar en, bueno, en la salud en cuanto a ser escuchado, en cuanto a la atención psicológica, a los factores de protección que puede dar la institución, sino de pensar en qué es la salud, ¿no? Y que también se refiere que el bienestar está cuando está con la red familiar, cuando el trabajador está fuera de la institución. Entonces, desde las políticas públicas, ¿qué podemos pensar para acentuar esos momentos de salud por fuera de la institución sanitaria, ¿no? Ahí volvió Claudia, así que le doy la... Ah, disculpen, le erré al micrófono y salí. Agradecerle en particular a Romina Casali, porque es como en segundos tiempos que me voy enterando de todas esas actividades. Mi nombre es Claudia Orellano, soy psicóloga de la unidad coronaria del Hospital Intersonal Allende de Mar del Plata. Y cuando comenzó la pandemia, hubo una convocatoria para los equipos de salud mental. Mi cargo es itinerante en la unidad de terapia intermedia y la unidad coronaria, así que bueno, me sumé a un grupo para poder pensar cómo afrontar la cuestión de la pandemia. Y la experiencia que tenía era de haber participado en los equipos asistenciales de la gripe A en su momento. Entonces venía un poco con esa experiencia para pensar algunos fenómenos grupales. Y lo que hicimos con ese grupo, dos colegas psicólogas y un psiquiatra, ir por los distintos equipos asistenciales del Hospital General para tratar de tener como una trama desde donde abordar lo que estaba sucediendo, ¿no? En ese primer periodo entre marzo que se declara la pandemia y abril, en julio, en el hospital en particular, es el primer brote, donde quedan 90 trabajadores y trabajadoras aislados. Entonces, bueno, entender un poco y críticamente cómo los trabajadores de salud mental estamos mirados en esta relación entre lo patologizante de un diagnóstico y la situación que teníamos que enfrentar. Entonces, en particular lo que hice fue una encuesta como parte de poder entender qué sucedía, y la particularidad que encontré es que si bien había como información acerca de los protocolos, esa información estaba como sobresaturada acerca de las pautas de cuidado, por lo cual no había una percepción riesgosa del contagio, es decir, había como una posición fatalista acerca del contagio, pero no en términos de riesgo de vida. El hospital en Mar del Plata es el único hospital público que hay, porque no tenemos hospital municipal en un distrito que ya tiene más o menos 1 millón de personas y es el referente de la región sanitaria octava, 16 municipios, si no me equivoco, ¿no? Y lo otro significativo es que las características de los trabajadores y trabajadoras es que en un 76% son mujeres con hijos a cargo y adultos para cuidar, lo cual tornaba mirar desde una perspectiva importante de género la vulnerabilidad de las personas que estaban asistiendo. Este grupito pequeño fue recibido con mucha, de manera muy positiva, y lo que hicimos fue armar redes de sostenimiento entre los mismos equipos de salud, ¿no? Los grupos más vulnerables de enfermería y de residencias, residentes y residentas que eran de afuera también y arrancaban la residencia en el hospital, y los que empezaron a trabajar en el hospital modular. Bueno, hice un pequeño trabajito que por ahí se los puedo compartir, y las estrategias de armar la red tenían que ver con que en una encuesta que tiene, digamos, una serie de preguntas para conocer las características del manejo, de la manera que afrontaban la situación de pandemia,
es que también el compañerismo era el referente más importante, ¿no? Tenían equipos de protección personal, pero el compañerismo era como el lugar donde se podía pensar esta articulación entre los mismos equipos cuando alguien quedaba aislado y los compañeros y compañeras lo podían asistir, hacer los mandados. Algunas situaciones complejas hubo, en particular en una enfermera, que los vecinos la querían echar del barrio. Bueno, estuvimos poniendo por ahí herramientas, ¿no?, de protección en relación a eso. Y en un segundo momento, después de ese primer brote, mucha angustia y fatalismo, con algunos indicadores preocupantes, inclusive de quemazón, sobre todo en el rango de jóvenes que estaban haciendo la residencia y de algunos que quedaban de interinos con los cargos que dio la provincia, de mucho fatalismo, ¿no?, de fantasías de contagiarse para no ir a trabajar, mezclado con el cansancio. Y lo que hice en particular fue recurrir a la residencia del 2001, los profesionales que hicieron la residencia en esa época, para pensar el 2001 como algunas características también de excepción que trae la pandemia, y que ellos contaran sus experiencias y cómo sobrellevaron la profesión o el contexto, ¿no?, tan complejo, ¿no? Y ahí hubo un encuentro intergeneracional que me parecía importante en relación, ¿no?, a los proyectos identificatorios de formación que venían cayendo, ¿no? Se puso muy en juego esto, ¿no? Y después, hasta diciembre del 2019, trabajé virtualmente con grupos de reflexión y fotobiografía. Que eso ayudó un poco a dar cuenta de poder historizar a partir de la fotobiografía los lugares que estaban habitando, y eso fortaleció las relaciones entre compañeros. Bueno, en Mar del Plata en particular hubo un grupo de médicos extranjeros y médicas que también se sumaron a estos equipos de asistencia en el hospital modular. Así que bueno, desde metodología cualitativa, ¿no?, con algunas de estas características se pudo plantear estos factores de protección también. Y bueno, nada, y le vuelvo a agradecer a Romina, que me dijo, metete ahora acá, y bueno, nada, con gusto escucharlos a todos y a todas. Gracias Claudia. Todos los aportes, inclusive lo que estamos levantando, los insumos de esta investigación, apuntan a que la salud mental no es algo individual, ¿no?, que es algo colectivo, y no paramos de hablar del apoyo del otro, del equipo, de la escucha. Así que también eso para reflexionar al interior de nuestros trabajos, de lo que podemos transmitir, ¿no?, como profesionales, como compañeros. Estamos llegando al horario de cierre, así que bueno, le doy la palabra a mis compañeros para que terminen de redondear este conversatorio y contarles del segundo cuestionario. Antes, no sé si alguien más quiere compartir una experiencia desde sus lugares con respecto a diagnóstico o con respecto a factores protectores. Sol levantó la mano. Hola, yo soy Jacqueline. Jacqueline. Hola, yo soy Jacqueline de Mendoza. Os he estado escuchando muy atentamente, y yo soy enfermera hace 26 años. Y la mayor parte de mi carrera la he desarrollado en terapia. Y actualmente, cuando empezó la pandemia, nos sentimos muy solos. No habían entrenamientos, así que tuvimos que enfrentarnos con los conocimientos básicos hacia todo paciente contaminado. Aprendimos en la marcha. Nadie nos vino a enseñar técnicas nuevas ni nada. El material faltaba. Trabajo en un privado y en un estatal. No voy a decir los nombres porque no me parece con ningún sentido. Material ha faltado y sigue faltando. El miedo de no tener las herramientas
necesarias para enfrentar la pandemia. La actitud de muchos de nuestros jefes, que ante la queja o la demanda para complementar mejores las acciones, nos criticaban y nos decían que teníamos actitud de miedo, que éramos unos cobardes, que por qué habíamos elegido esta profesión si no la queríamos desarrollar. Que me dijeran eso después de 26 años de estar al frente de enfermería, de haber pasado el SIDA cuando no había remedio, una pandemia de cólera y también la gripe A, me pareció chocante. No encontramos herramientas para desahogo, porque nuestros jefes no querían escucharnos. El único desahogo que encontramos fue entre compañeros. El llorar unos con otros, el de manifestarnos nuestros miedos unos con otros, de vernos como atrapados en una red en donde no éramos escuchados y como que encima éramos culpados por la situación. Nos sentimos muy frágiles y remontamos esta situación por la vocación, por la necesidad del trabajo, por los pacientes, no sé, yo por mi fe. Me sostuvo el que Dios me iba a ayudar a pesar de todas las cosas que pudieran estar pasando. Nosotros tuvimos el primer paciente COVID en el privado que murió, lo vimos morir, y no sabíamos ni siquiera cómo teníamos que envolverlo para mandarlo a la morgue. No habían protocolos todavía. Ahora hay más protocolos, ahora sí se presta más atención al material porque después de tanto tiempo se enfermaron muchos enfermeros, se enfermaron muchos médicos, y creo que recién ahí entendieron que el gasto en los materiales era necesario para evitar más bajas. En verdad que veíamos y nos mandaban videos de otros países que se vestían hasta de astronauta y nosotros no teníamos un blusón decente. Nos mandaban la técnica de colocarse un mameluco cuando nosotros no teníamos ni siquiera botas. En verdad que ha sido y sigue siendo un choque, ¿no? Es nuestro trabajo, es verdad, como muchos dirigentes nos dijeron, es nuestro trabajo, pero no encontramos respuestas. Yo admiro lo que dice esta chica de Mendoza, yo en verdad no lo es la primera vez que lo escucho. No escuché ningún grupo, en ninguno de mis trabajos de salud mental. Nadie vino a darnos un apoyo, una charla o a minorar, no sé, es verdad, teníamos miedo. Ahora se nos ha minorizado un poco con la implementación de la vacuna, con ver que hay más medidas para que nosotros atendamos a los pacientes. Pero yo le escuché también a una que decía que los trabajadores de salud no iban a la charla. Imagínense, yo trabajo en 2 hospitales. ¿Usted cree que con toda la carga emocional y todo, no me quedaban ganas de ir a una charla? Es verdad, fuera del trabajo, mis compañeros médicos hacen guardias de 24 horas y también van de un trabajo a otro. Después de 24 horas uno quiere volver a su casa y ver a un ser querido que lo abrace o que le diga una palabra de aliento, porque en el trabajo eran todas malas. Y es difícil apartar un momento para ir a una charla, aunque sintiéramos que nos va a hacer bien, pero es quitarle también el tiempo a la familia. O quitarnos ese recreo que nos dábamos de no estar en el hospital.
tal vez si lo hubieran implementado en otro lado, pero a nosotros no nos llegó ninguna reunión para hablar de salud mental. Yo en verdad que cuando los escucho, para mí, como decía esa señora recién, que no me acuerdo su nombre, que como que los fabulaban enfermedades para no ir a trabajar, en verdad. Que no sé si sería tan así, porque en verdad que nos sentíamos enfermos, pero igual íbamos. Es más, en mi trabajo de la institución privada, que son muy estrictos, habían compañeros que hasta iban con fiebre a trabajar. Porque no podíamos decir que estábamos enfermos porque nos criticaban de que estábamos inventando una enfermedad para no asistir al trabajo. En verdad que ha sido dura, ha sido muy duro. Yo lo he superado, como les digo, con el apoyo de mis compañeros, el apoyo de mi familia, y porque yo creo en Dios, porque me ha sostenido en estos momentos difíciles, y escuchándolos me parecen muy buenas ideas de implementar en los equipos de salud. Pero yo, donde trabajo, no he escuchado ningún equipo de salud mental, ningunas charlas para los profesionales, ningún apoyo psicológico. Lo único, en la institución pública nos pagan salud mental, pero a veces yo creo que hubiéramos querido no que nos dieran un ítem de plata, sino un recurso verdaderamente mental para afrontar la situación. Verdad que agradezco este estudio, me parece muy valioso que piensen en los profesionales de la salud. No solo hablo del médico, del enfermero, sino también el administrativo. Nosotros teníamos nuestro secretario que estaba muy temeroso. También lo tuvimos que apoyar y hacerle ver que lo íbamos a cuidar, que él se quedara tranquilo. A nuestros compañeros de laboratorio que no querían ingresar a las terapias, y asegurarles que nosotros lo íbamos a cuidar en todo lo que pudiéramos. Me ha tocado ser un lazo entre nuestros compañeros y no había lazo para nosotros. Eso nos sentimos. Bueno, ya han avanzado ya muchas cosas, ¿no? Ha mejorado un poco más el sistema, lo veo un poco más organizado, y agradezco todas estas investigaciones, todas estas temáticas. Me gustaría conocer más de esa temática que dice mi compañera mendocina, que está en internet. Yo no me he enterado, no he llegado, y me gustaría conocerla. Y bueno, agradezco a todos por toda esta investigación que están haciendo, que me parece muy buena y que me gustaría que alguna vez llegara a quienes deberían llegar. Buenas tardes. Jackie, antes que nada, bueno, muchas gracias por compartir, digamos, con tanta emoción, porque me parece que, hablando de salud mental, digo, justamente hay que darle espacio a las emociones en este tipo de presentaciones, y lo tuyo es muy sincero, muy honesto, muy verídico también. Digo, fíjate que nosotros, te hago un comentario metodológico, pero esta encuesta es mundial, se hace en 32 países, pero una de las preguntas que nosotros no hemos puesto, porque eran más de 100 preguntas, que está en la encuesta, tenía que ver con justamente si se habían sentido, digamos, protegidos por su religión o por su fe. O sea, porque también está contemplado, cuando se hizo la encuesta, de que ciertas personas se pueden haber sentido también, digamos, aliviadas o apoyadas, digamos, a nivel de salud mental con respecto a sus propias creencias. O sea, también estaba valorado como factor de protección. Y, bueno, por otro lado, la que comentaba esto de la red PAE era Silvina Moreno, que si está por ahí, quizás podría poner el link de la red PAE para que puedas acceder, Jackie, y verlo. Quizás también esto de que ha faltado posiblemente difusión o no ha llegado a todas partes estas redes porque se empezaron a armar el año pasado. Y finalmente esto que decís vos, que lo decís con tanta emoción y tan en carne propia, algo que refleja los datos fríos quizás del estudio, que es que, en definitiva, y es lo que venimos charlando,
son los propios compañeros, son las redes de apoyo de compañeros los que fortalecen la salud mental en esta situación. Y esto también un poco decías que también registramos, y también lo demostró el encuentro, faltante también, digamos, en un cuarto, más o menos, comentaba Rodrigo, de redes de elementos de protección. Digo, vos sos de las personas que pueden haber votado de que les faltaron ciertos elementos de protección, pero como bien vos decís, no fue el único elemento de desprotección, la falta de elementos, sino también quizás esto decís, la estigmatización, posiblemente la falta de apoyo, etc. Creo que tu testimonio es grafica mucho varios puntos de la encuesta. Gracias por compartirlo. Y en realidad la encuesta, vos nos agradeces por hacerla, pero en realidad la encuesta tiene como objetivo generar políticas de salud mental. O sea, no es solamente para contar los números, sino para decir, bueno, ¿qué se puede hacer? Así que gracias por eso. ¿Y Silvina? Sí, bueno, respondiendo Gracias a ustedes. a lo que decía Gabriel y escuchando a Jackie, que realmente son relatos conmovedores, ¿no? Nos conmueven escucharlos en primera persona y también nos hacen caer en la realidad de la realidad que estamos viviendo. Y cuántas cosas podemos hacer para acompañar y cómo a veces este tipo de encuentros nos posibilita que podamos encontrarnos con personas con quien no nos habíamos encontrado antes y que a lo mejor en conjunto podemos brindarnos alternativas. La verdad, Jackie, que como te ponía en el chat, lamento muchísimo que no haya llegado a tu institución el sistema y las herramientas, que realmente se hizo lo mejor que se podía desde cada lugar y hay factores que por ahí no dependen de cada uno y que no los podemos manejar ni determinar nosotros. El motivo por el que no llegó a tu institución lo desconozco, realmente yo en ese momento intervine como parte de la red que no es de Mendoza y desconozco por qué motivo no llegó a tu institución. Sí, lo que te puedo decir es que desde todas las instituciones en las que trabajo apuntando a intentar cuidar al que cuida, estamos a disposición para poder acompañarlos a vos y a tu institución. Yo dejé en el chat mi contacto para que puedas comunicarte, si te parece, y ver qué podemos gestionar con vos, con tus compañeros, en la institución en la que trabajás. O sea, justamente estamos a disposición. Y como todas las emergencias, esta emergencia nos ha desconcertado, creo que a nivel social, ¿no? Las instituciones, a nivel personal, a nivel de institución de salud, a nivel en todos los niveles. Entonces, agradecerte, Jackie, por compartir lo que compartiste, por volvernos a poner un poco los pies sobre la tierra con lo que está pasando y ponernos a disposición para lo que podamos ser de colaboración. Bueno, muy amable, gracias. Bueno, recién ahí me pareció que estaba bueno quizás destacar el testimonio de Jackie, pero Mirta estaba cerrando también por el horario. Sabemos que todos tienen cosas que hacer y estas reuniones suelen ser de 1 hora, pero bueno, se extendió creo que por motivos interesantes. Ahí Mirta estaba por cerrar y comentarles los siguientes pasos. Gracias a todos por participar. No, en realidad quería que cerrara alguna de mis compañeras y compañeros. Marcaba la hora y también acá están pidiendo el conversatorio, la grabación, que la vamos a subir a la página que varias veces pusimos en el chat para que puedan compartir. La verdad es que nos quedó corta. Vamos a tener que hacer algún otro conversatorio me parece un poco más extenso, porque es muy importante darle la palabra a todas las personas que están participando, ¿no? Marcela. Sí, yo, bueno, me sumo al agradecimiento de acá tanto de Mirta como de Gabriel, y algo más para cerrar, que es un cierre que vamos a seguir abriendo, porque me parecen importantes estos espacios, que la situación de pandemia es una situación extrema, pero también visibilizar eso y el impacto que tiene trabajar con el sufrimiento, con la enfermedad, con el padecimiento. Digo, algunas cuestiones tendríamos que poder visibilizar y aprender más allá de la pandemia, porque lo que necesitamos también es generar políticas de cuidado sistemáticas, no que nos preocupemos por la salud y la salud mental de quienes trabajan en situaciones solamente extremas, sino que el cuidado a lo más importante del sistema, que son las personas que están trabajando. Creemos que es algo que, digamos, que deberíamos poder aprender algunas cuestiones para que haya como espacios sistemáticos de cuidado, que en este momento se volvieron más necesarios por
por lo extremo de todo esto, ¿no? Pero que la cuestión de cuidar a quienes cuidan debería ser algo, como decía Jackie, no por fuera de tu horario laboral, del espacio, sino como una política de cuidado que también era una de nuestros deseos como equipo de poder visibilizar y poder poner en la agenda esta cuestión más allá de la pandemia. Así que bueno, agradecer a todos y bueno, están nuestros contactos, la página y tomamos esta propuesta de seguir abriendo espacios porque nos parece súper rico poder compartir estas experiencias. Así que bueno, gracias a todas y a todos. Buenísimo. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, que sigan bien. Muchas Hasta gracias. luego, gracias. Suerte, gracias Gracias. por compartir. Fuerza y gracias a todos los trabajadores esenciales y las trabajadoras esenciales.